Tal, maestras, maestros? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta tertulia pedagógica. Vamos a saludar a quienes están conectando ya. Saludos hasta Chilpancingo, Guerrero, maestra Estela Delgado Terán. Eh, Saludos hasta Michoacán, maestra Tania Martínez, maestro Julio Dimas, también siempre presente desde la Sierra de Veracruz. Un gran saludo hasta Tixla Guerrero, que ya de manera recurrente lo están acompañando. Gracias, maestra Aneli. Buenas noches, maestra Lourdes. Hasta la Ciudad de México, maestra Vero. Esther Brito nos saluda de Iguala Guerrero, también de Michoacán, de Senguío, José Caín. Hasta Oaxaca, un saludo, maestra Raquel Aquino. Saludos hasta Chilpancingo también, maestra Rebeca. Buenas noches hasta Tamaulipas, maestro Sergio Mora. Nos saluda del Estado de México, de Veracruz, Oscar Martínez. Qué gusto, doctor Oscar, que nos siga todavía en estas transmisiones. A Chichihualco, Guerrero también, a Chihuahua, Estado de México presente con la maestra Cristina Linares. Maestros, maestros, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Hubo algún problemita técnico para hacer el enlace. Algo ocurrió por ahí con la sala, pero pues ya estamos, ahora sí, listos para empezar a transmitir. Y pues bueno, vamos a tener el día de hoy una gran tertulia relacionada con el consejo técnico. Van a ver qué cosas interesantes van a surgir, reflexiones, un poquito de crítica, a la manera como se organizan. Y bueno, pues bienvenidos a los asesores de docencia digital, doctora Imelda, doctor Efraín Montellanos también. En el pase de lista nos falta la doctora Olga Enríquez, la maestra Elena Balcázar también, que este es un tema que le apasiona. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos acompañan semana tras semana. Pues vamos a iniciar con la debida, eh, con la debida presentación del programa y voy a desactivar un ratito el audio para motivos de que no se nos vaya a interrumpir la transmisión por algún encendido así abrupto e inesperado de algún micrófono, ¿sí? Y bueno, pues vamos a iniciar. Gracias por acompañarnos y esta tertulia empieza así. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunidad de docentes digitales. Iniciamos con nuestra acostumbrada tertulia pedagógica. Un espacio para comentar, discutir, intercambiar opiniones, construir propuesta, pero sobre todo para crecer juntos. La tertulia pedagógica es y será una oportunidad para abordar diversos temas educativos de actualidad. Comunidades de aprendizaje, inteligencia artificial, metodologías de trabajo innovadoras, investigación educativa, presentación de libros por sus autores, todo desde una visión prospectiva, de vanguardia y con gran sentido humano. Acompáñanos en nuestra tertulia pedagógica de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Docencia Digital. Pues bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros. Somos Docencia Digital y pues nos da mucho gusto tener la presencia de personas nuevas que nos acompañan, que se están incorporando a partir de las invitaciones recientes que hemos hecho. Traemos todavía un buen sabor de boca de un evento reciente que tuvimos en Moroleón, en el estado de Guanajuato. Ahí tuvimos reunidos a casi 500 maestras y maestros. Muchos de ellos están aquí aceptando esta invitación a estar en esta tertulia. Por ahí, si se conectan desde Facebook Live, manden un saludito. Si se conectan también desde aquí de Zoom, pues también háganoslo saber. Fue un gran evento ahí en Moroleón, en donde pudimos dar el paso a paso de la planeación por proyectos en la nueva escuela mexicana, desde el diagnóstico hasta la planeación por proyectos. Y bueno, el día de mañana, maestras, maestros, tenemos un evento trascendente, relevante para docencia digital. El día de mañana estaremos firmando un convenio con la Fundación Juan Rendón en el estado de Guanajuato, en Dolores Hidalgo, ahí tiene su sede. El licenciado Juan Rendón fue un gran impulsor de la educación en el estado de Guanajuato y bueno, lamentablemente se nos adelantó en el camino.
pero dejó un legado importantísimo para la educación. Trabajamos muy de cerca con él y bueno, hoy la familia y los amigos nos invitan a coadyuvar, a hacer esfuerzos conjuntos por seguir impulsando la educación desde esta fundación. Y a los maestros de Guanajuato, por parte de la Fundación Juan Rendón, Ayudar con el Corazón, así se llama la fundación, les van a ofrecer 50 becas para estudiar maestría y 50 para estudiar doctorado por parte de esta asociación, así que exclusivamente para maestros de Guanajuato, ¿sí? Así que bienvenidos los maestros de Guanajuato que se conectan. Sí, y bueno, pues les adelanto que tendrán este beneficio por parte de la fundación. El día de mañana les daremos más detalles porque hasta el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer esta firma de convenio y eso nos tiene muy, muy entusiasmados, ¿sí? Y eso es parte de lo que hacemos en docencia digital, es parte de lo que nos caracteriza, parte de lo que nos impulsa y nos hace trabajar día con día por la educación, por las niñas, por los niños y a través de sus maestros, procurando cambiar las prácticas educativas para bien, ¿sí? Pues bueno, el día de hoy, maestras, maestros, nos encontramos con que pues se anuncia nuevamente esta cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico que como lo anunciaron desde el principio del ciclo escolar, se iba a estar alternando una sesión donde los docentes y las escuelas tuvieran autonomía, y me detengo y pongo comillas con esa autonomía porque si bien hay un abanico de posibilidades en cuanto a temáticas que se pueden abordar, finalmente se cae en esa, en ese direccionalidad de proponer, por no decir imponer, algunas temáticas para que de un abanico de posibilidades, bueno, cada escuela elija aquella que considere más adecuada a las necesidades de la propia escuela. Esa es la cuarta sesión del Consejo Técnico, ¿sí? Se da un poco de libertad. Bueno, ya podemos reconocer que efectivamente hay un poco de libertad, sin embargo, todavía no hay una plena autonomía, como que no nos creen, no creen que los docentes y las escuelas, los colectivos puedan tener la capacidad para ejercer esa autonomía plenamente y a partir de las necesidades reales de una escuela que surgen del diagnóstico, del diálogo, de las aportaciones de cada colectivo de manera horizontal, pues que se permita esa plena libertad para que se aborden las temáticas que aquejan a una institución y que se busquen las alternativas de solución con el profesionalismo que caracteriza a los docentes, ¿no? Por lo pronto, este ciclo escolar ya dieron como esa libertad. Un poquito más adelante les voy a compartir cuáles son, digamos, esas temáticas que se sugieren, que dicho sea de paso, se han enriquecido. Originalmente había 10 y esas 10 eran para educación especial, esas 10 eran para preescolar, primaria, secundaria y con ciertos sesgos. Obviamente una temática que habla de los adolescentes, pues no va a ser para preescolar, ¿sí? Una temática que habla igualmente de DUA o algunas cuestiones muy, muy especializadas, pues tampoco van a ser para todos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya se ha ido enriqueciendo ese abanico de posibilidades y de cada temática que nos dan la oportunidad de elegir, pues hay una guía, hay un documento de orientaciones donde nos sugieren lecturas, nos sugieren alternativas de trabajo, formas de organización, productos inclusive, para que cada escuela cumpla con ello. Pero bueno, fuera de ello, pues sería muy difícil que en esta sesión, en esta transmisión, pues tengamos nosotros la posibilidad de abordar cada una de esas temáticas con todo el detalle. Así que esa parte pues la vamos a omitir y nos vamos a centrar en el documento en el que se abordan las orientaciones para el cuerpo directivo, para los directivos de los planteles educativos. Y en este sentido, en estas orientaciones para los directivos, hay un tema que es importante que lo tomemos en cuenta, que es el trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje. Sí, un tema muy, muy específico
que se marca en la agenda de trabajo y que ustedes lo pueden visualizar de manera que ahí pueden ustedes ver que nos sugieren que para esta sesión de consejo técnico, la cuarta sesión ordinaria, se propone que se aborde el trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje previo a la preparación específica de esa cuarta sesión. Y los propósitos que se marcan aquí son, en primer lugar, y eso es en lo que me voy a enfocar, profundizar y reflexionar en los rasgos que caracterizan el trabajo colaborativo en una comunidad de aprendizaje. Todo esto como una estrategia de mejora continua y desarrollo profesional docente. Al respecto, bueno, quisiera centrarme en tres preguntas que son las que piden, digamos, hacer como generadoras de la discusión, del análisis, del enriquecimiento social. La primera pregunta, ¿qué significa para ustedes el trabajo colaborativo y cuáles son sus características? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿qué se necesita para que exista trabajo colaborativo entre docentes? Y número tres, ¿qué se puede lograr cuando se trabaja colaborativamente? ¿Sí? Y bueno, esto se sugiere que se haga una especie de lluvia de ideas, que se haga una lista de aportaciones, una nube de palabras, que tratemos de conciliar donde hay más coincidencias, que se contrasten ideas, que se dialogue, ¿sí? Y se propone, y se propone el análisis de un texto que para variar, por lo regular, no sé cuál, esa obsesión de poner videos de otros países, textos de otros contextos, como si en México no hubiera la suficiente riqueza y experiencias como para aportar entre lo que ya se ha hecho y está debidamente contextualizado en México, ¿no? Siempre vemos videos cuando nos hablan de esto, de otras latitudes, y bueno, eso de alguna forma pues tendría que considerarse para que haya algo más cercano, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas nos piden que de todo lo que se haga una infografía sobre el trabajo colaborativo a partir de algunos textos de personas que han estado aportando al trabajo colaborativo, que nomás de ver los apellidos, pues vean, no tienen nada que ver con los Pérez y los López y los García de México, ¿no? Es Fuller, Hergraves, Kirsky, Bailan, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues otra vez, son obviamente personajes muy valiosos, personajes que han aportado mucho a la educación, que han investigado, yo conozco a varios y sé de la consistencia de las investigaciones, pero aquí el detalle es la contextualización de sus aportaciones, ¿sí? Sin embargo, bueno, tratando de ser también congruente con esto y dándole el crédito correspondiente, pues sí hay un documento de Mejor Edu, ¿sí? Donde se habla de las condiciones institucionales del trabajo colaborativo entre docentes a partir de un estudio que se hizo en educación básica y media superior. Y para variar, bueno, esta aportación también muy valiosa de muchas que hizo el Mejor Edu y de muchas que en su momento hizo el INEE, pues ahora sabemos que tanto el INEE como el Mejor Edu, pues ya son cosas del pasado, porque pues en un afán de acabar con organismos autónomos, también se acabó Mejor Edu, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que tendríamos que ver y si queremos desarrollar pensamiento crítico, pues hay que hacer algún tipo de señalamientos también que nos lleven a mejorar, ¿sí? No es crítica vacía, no es crítica de decir y hablar nomás por hablar, son señalamientos que escuchamos entre los docentes y que aprovechamos esta vía para poder compartirlo, ¿sí? Entre los insumos que piden, bueno, está una infografía eh, que, que bueno, se habla del trabajo colaborativo como comunidad de aprendizaje y que es una de las que se pide analizar y es una infografía interesante, reflexiva y ahorita voy hacia la parte pues un poquito más de señalamiento, pues de sugerencias, de aportaciones, pues que considero que podrían ser un poquito más de utilidad para el trabajo de los docentes. Bueno, voy a comentar así brevemente de manera general
lo que esta infografía a la que me estoy refiriendo eh, eh, maneja como alguna información que me parece que es interesante, ¿sí? Se habla, en primer lugar, eh, que se empieza con una reflexión donde dice que trabajar juntos nos permite asumir responsabilidades compartidas, es decir, mejorar el aprendizaje de todas y todos en la escuela. Luego se reflexiona acerca de que esa responsabilidad compartida se expresa cuando aprendemos a trabajar juntos, de manera sistemática, de manera regular, asumimos la mejora de los aprendizajes, buscamos el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, ¿no? Se abunda diciendo que el aprendizaje colaborativo es una estrategia clave para el desarrollo profesional y que, bueno, la esencia de ese trabajo aprendizaje colaborativo radica en que los docentes estudian juntos, comparten experiencias pedagógicas, analizan e investigan sus prácticas y lo hacen dentro de un contexto institucional y social específico. Se habla también de que ese diálogo colaborativo es la base del aprendizaje, el desarrollo profesional, y que se construye cuando las y los docentes intercambian ideas, formulan preguntas, analizan problemas de la práctica, reflexionan y reconceptualizan su quehacer cotidiano, ¿no? Más adelante, bueno, se habla de que lo importante que es desarrollar el trabajo colaborativo en los colectivos porque en cada centro de trabajo es diferente y se requiere ir avanzando a través de una cultura institucional, recursos pedagógicos, liderazgo y gestión, etcétera, etcétera. No voy a abundar mucho en eso. Y bueno, si hablamos de colectividad, de trabajo colaborativo, un requisito indispensable es superar el individualismo, darnos cuenta que nuestro trabajo no es aislado, que somos parte de un colectivo y que juntos podemos hacer cambios más duraderos, ¿no? Y bueno, la idea base, la idea central, la mayor aspiración es consolidar una cultura colaborativa. Y esa cultura colaborativa surge cuando los docentes se atreven a innovar en su práctica, plantean dudas y problemáticas reales del aula, buscan apoyo colectivo para resolverlas, comparten experiencias exitosas y no exitosas, y se aprende de todo, ¿sí? Ahora, ¿dónde viene la parte de la crítica y la propuesta, maestras y maestros? Porque aquí quiero ser muy enfático. Somos muy dados en educación a hablar de los qué, de los para qué, de los por qué, que es justamente lo que maneja esta infografía. Pero cuando se conoce el ecosistema de la escuela, cuando se conocen las dinámicas de las escuelas, yo aquí me preguntaría, maestras, maestros, formar comunidades de aprendizaje es fácil, formar comunidades de aprendizaje es rápido. Eh, Apruebo y refuerzo y justifico las bondades. Sí, es importantísimo trabajar en conjunto, es importantísimo asumir una responsabilidad colectiva. Es necesario, indispensable colaborar, ¿sí? Aquí el punto es fácil, es rápido y la pregunta más importante, nos han dicho cómo, hemos probado caminos hacia esa formación de comunidades de aprendizaje. ¿Qué tiene que ver el liderazgo directivo? ¿Qué tiene que ver la disposición de cada maestra y de cada maestro dentro de ese colectivo? Sobre ese punto, voy a permitirme abrir micrófonos un ratito y para que esto sea una verdadera tertulia pedagógica, permitir algunas participaciones para que ustedes que nos siguen y que nos están conectados en este momento desde Zoom, lo hagan, lo puedan hacer de viva voz o a través del chat que está aquí. Y quienes están a través de Facebook Live lo hagan y de YouTube, estamos en YouTube, en TikTok y estamos en Facebook Live, lo hagan a través de los comentarios. Y la pregunta específica al respecto es, maestras y maestros, hemos avanzado en la formación de comunidades, es fácil, ¿qué dificultades tenemos? Vamos a abrir un poquito la opinión en ese sentido
y quisiera escuchar parte de lo que ustedes estén construyendo ya, porque esto tiene que darse así de manera horizontal, tiene que darse a partir de un diálogo colaborativo, un diálogo constructivo que hagamos entre nosotros. ¿Qué experiencias hemos tenido en nuestras escuelas sobre la formación de comunidades de aprendizaje? ¿Hemos avanzado? ¿Es posible? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Es rápido? Quisiera abrir la pregunta y escuchar opiniones para que esto sea un poquito más bidireccional, ¿sí? A ver, si alguien quisiera abrir micrófono en Zoom, puede hacerlo, está abierto, puede levantar la mano o no, simplemente tomar la palabra y expresar su opinión. Atrévanse a hacerlo para que esto sea un diálogo más constructivo, más colaborativo, ¿sí? Y que corresponda con la temática que estamos abordando el día de hoy. Yo tengo mi aportación que quisiera hacerle en su momento a partir de la escucha de todos para tratar de sistematizar y globalizar. Los quisiera leer a través del chat o quisiera igualmente si alguien este, quiere abrir micrófono también lo puede hacer. ¿Sale? Estamos viéndolos a través de Facebook Live también. Acá estamos tratando de leer los comentarios. Ahorita nos vamos a cambiar a YouTube también para ver qué podemos rescatar desde YouTube y que podamos un ratito hacer ese intercambio y esa colaboración. ¿Quién quisiera expresar su opinión? Bueno, adelante, maestra Cristina Linares. Puede abrir micrófono, ¿eh? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Mire, bueno, en mi opinión, para mí sí ha sido como un poco complicado aplicar esa parte de que se forme una comunidad. En ocasiones, pues, yo creo que la disposición de los profesores o de quienes la quieren, o de quien se va a conformar, es muy importante, ya que no todos tienen la misma disposición. Y muchas veces el trabajo individual o individualista no nos permite como formar parte de una comunidad. Para mí sí ha sido complicada esa parte, la verdad, porque no todos tienen esa disposición o Sí, no conocen este tipo de trabajo. En mi comunidad o con los docentes con los que yo llego a convivir, sí ha sido difícil porque la mayoría solo trabaja de manera individual. No, como que no tienen el pensamiento de que una comunidad aporte a un trabajo. Entonces, es a veces complicado lograr esa parte. sí, ahora, fíjense, aquí sí quisiera diferenciar lo siguiente. Maestra Cristina, no sé si pudiera volver a tomar la palabra para responderme la siguiente pregunta, porque esto quiero que me lo corroboren también en el chat. Vamos a coincidir en que formar comunidad es difícil y hay factores que lo dificultan. ¿Sí? Pero la pregunta que quisiera que ustedes me respondieran es, pero si estamos convencidos de que trabajar colaborativamente, hacer comunidad es favorable, es positivo, es bueno, se lograrían mejores resultados? Esa es la La pregunta. verdad, sí. ¿Sí? Yo creo que ¿Sí? sí, porque, por ejemplo, yo en Ok. esta comunidad que se ha formado, yo veo una muy grande diferencia al trabajo que se tiene Ujú. de manera local o en mi Sí. lugar de trabajo. Sí es una gran diferencia, la verdad, sí. Sí. Ok, bueno, entonces ahí estamos coincidiendo, y ahorita voy a leer otras opiniones y vamos a escuchar a otras personas en que formar comunidad de aprendizaje sería muy favorable porque aligera un poquito el trabajo, nos enriquecemos, nos ayudamos, se convierte esto en una responsabilidad colectiva. Aquí el punto no es si es positivo o no es positivo, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo coincido con muchas opiniones de que sí se requiere, de que sí es importante. Aquí el detalle es y cómo le hacemos, qué dificultades tenemos, qué tiempo tenemos para... ¿Qué trabas a veces encontramos desde la propia institucionalidad que se contradice a veces entre el dar una aportación y luego contradecir con el trabajo individual, ¿no? Nos comentan a Luz que es un trabajo que implica colaboración participativa del colegiado, pero también del personal administrativo para consolidar la verdad comunidad. Nos comenta Pedro Damián que es difícil por los egos que existen entre docentes y más cuando falta liderazgo.
más cuando la autoridad académica no cumple con su función. Hay otra opinión que dice hacer comunidad. No voy a leer el nombre, tal vez, por si se evidencia alguien ahí que no ponerlos en mal. Hacer comunidad de aprendizaje es un proceso continuo y complejo, dado que se requiere compromiso, colaboración y en ocasiones solo se dejan llevar los compañeros por los líderes y no por un trabajo horizontal. O sea, otra vez la unidireccionalidad, otra vez la verticalidad, ¿no? Y el autoritarismo, más que el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Se ha dificultado, dice Raquel, porque hay mucho individualismo entre los docentes, es complicado, pero para lograrlo es tener claro el objetivo común que debemos tener en nuestras comunidades, que es el aprendizaje contextualizado y significativo. Ok, nos dice, hay otra opinión que dice, trabajar colaborativamente es una estrategia que apoya el trabajo dentro de las escuelas, pero implica mucho de cada uno de los integrantes, pero sobre todo disposición y compromiso, ¿sí? Este, dice, hay una opinión interesante, dice, me asombra la velocidad con la que nos organizamos para algún festejo y las dificultades que tenemos para avanzar en el trabajo críticamente, ¿no? Efectivamente. Ok, ok. Maestra Elizabeth Baeza, si quiere abrir micrófono, adelante, el espacio es suyo. Eh, bien, mientras leo otras aportaciones, mientras la maestra Elizabeth quisiera hablar, hacer comunidad es un reto, más no es imposible. Coincido con eso, Ulises, es un reto, no es imposible. Adelante, maestra Elizabeth. Buenas noches. Pues sí, o sea, es todo un reto el formar una comunidad de aprendizaje, más no imposible. O sea, Ujú. me refiero a que, por ejemplo, estamos hablando de que debe de haber una comunicación horizontal. Sin embargo, en las escuelas sigue habiendo esa verticalidad. O sea, ahorita hablaban de liderazgo. Entonces, por ejemplo, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades de aprendizaje, no solamente puede haber un líder, en este caso sería el director de la escuela, sino que también nos podemos apoyar de nuestros compañeros. Por ejemplo, yo tengo 6, 9, 12 docentes a mi cargo. Sin embargo, yo veo, o desde que he llegado a esa escuela, veo que hay 2 o 3 que son maestros, que son líderes. Entonces, lo que yo he hecho con esos maestros que son líderes, pues apoyar su trabajo. Por ejemplo, ir viendo las capacidades de cada uno de mis compañeros. Entonces, al ir conociendo cada uno de las capacidades que ellos tienen y de sus habilidades y de sus áreas de oportunidad, entonces lo que yo he hecho como director o como directora, en este caso es pues ir deslindándole, por ejemplo, o me voy deslindando de alguna responsabilidad y en este caso se la doy a algún compañero. Entonces, a mí me ha funcionado eso, el hecho de ver las capacidades de cada uno de ellos y el ver qué áreas de oportunidades tienen. Entonces, en el momento de yo asignarles algún rol o algo así en la comunidad de aprendizaje, yo pues prácticamente pues sí, deslindo habilidades este, con mis compañeros. Entonces, de esa manera, pues me ha funcionado. Sí, o sea, estoy escuchando que es difícil, pero pues no imposible. Si nosotros como directores, dejáramos, por ejemplo, el autoritarismo o dejáramos, por ejemplo, el de que yo solamente puedo o el de que yo solamente lo sé todo, sino, sin embargo, o sea, esa horizontalidad manejarla, pues siempre, no solamente en el diálogo. Entonces, yo digo, y siempre el viernes se los comenté en la comunidad de aprendizaje que yo soy de Moroleón. Entonces yo estuve coordinando un grupo y se los comenté. Les dije que sí, o sea, nos pedían un lenguaje horizontal, más sin embargo todavía existía esa verticalidad, ¿no? El hecho de que pues todavía existe un director en las escuelas o existe un director técnico en una escuela. Entonces, más bien yo quiero pensar o a mí me ha funcionado eso el hecho de, pues de comunicarme de alguna manera asertiva con mis compañeros, el hecho de antes de yo hablar, prefiero mejor escucharlos y trato de, pues de comprenderlos hasta cierto punto.
Eso es Claro. todo mi participación. Excelente, maestra Elizabeth. Es decir, hay que tratar de detectar primero las fortalezas que tiene cada docente, reconocer que somos una comunidad diversa, pero somos complementarios, ¿sí? Y que podemos juntos trabajar de manera mejor, ¿no? Dos participaciones más, Ponciano y Yasmín. Maestro Ponciano, adelante, maestro. Ponciano y maestra Yasmín enseguida. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Mire, comentábamos en el último consejo técnico que es un privilegio tener precisamente el espacio de consejos técnicos, porque, ¿qué será? Unos 10, 12 años, no teníamos estos espacios. No había. Lo hacíamos de una manera muy buscando alternativas en turnos, contraturnos, demás. Ahora lo tenemos, entonces lo que nos falta es precisamente generar comunidad de aprendizaje. Pero también digo que sí hemos logrado varias cosas. El asunto está en que trabajar colaborativamente en un consejo técnico se logra, se logra. El nudo me acuerdo del nudo que decía el profe Lázaro, es cuando se va a poner en práctica ese acompañamiento que ya nos dimos en los consejos técnicos, porque ahí sí lo hacemos de manera muy comedida y en conjunto y construimos, pero luego vamos al aula y ya no nos volvemos a ver. Ese problema es el que existe al menos en nuestra región, en nuestra zona, en nuestro estado, yo creo, y son situaciones que no nos dice nadie cómo hacerle. Y tenemos que encontrarlas, tenemos que buscarlas y buscar la planeación estratégica que se tiene que hacer, al menos entre campos formativos o entre pares. El chiste es avanzar poco a poco, gradualmente, pero cosa sencilla, en la práctica no lo es. Sí, sí, definitivamente coincido, maestro Ponciano, de que es necesario, es importante hacerlo, pero no es sencillo. Bueno, aquí se trata también de no tener una actitud derrotista, de decir, bueno, ¿cómo hacemos? A partir de la experiencia que tenemos, ¿cómo lo hemos hecho? Maestra Yasmina, adelante, por favor. Y bueno, y luego les voy a decir una propuesta fundada en la investigación. Adelante, maestra Yasmín. Pues, gracias, maestro. Pues mi participación es en el sentido que sobre todo construir un diálogo horizontal, es decir, donde todos nosotros somos iguales y que de una manera tal equitativa todos podemos dar opiniones, ideas y que estas principalmente sean con un propósito en común, sobre todo fortalecer los procesos académicos de nuestros estudiantes. Para ello considero que es muy importante, sobre todo, partir de romper paradigmas. Hace un momento comentó una maestra que a veces es el ego, ¿no? El hecho de decir es que yo sé más que el otro. Entonces, considero partir a partir de romper ciertos paradigmas y de ahí construir un diálogo meramente horizontal. Justamente ahí está la clave, diálogos horizontales, ¿sí? Yo fui invitado hace poco a una comunidad de aprendizaje que no pude iniciar porque no había llegado la jefa, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a hacer horizontalidad si no empieza porque no llega la autoridad, ¿no? Entonces, si es comunidad, empieza, ¿sí? Porque la autoridad es un integrante más de esa comunidad, ¿sí? Obviamente tiene peso en cuestión de jerarquía, pero dentro de la parte administrativa, no dentro de la parte pedagógica, ¿no? Entonces, efectivamente estamos cayendo en este análisis, como siempre, los maestros optimistas, sacando adelante el trabajo, diciendo, ok, es difícil, pero sí podemos, como hemos podido hacer múltiples tareas, sacamos adelante la educación en la pandemia a pesar de la autoridad, hemos sacado adelante pues, los enfoques competenciales en su momento, ahora la nueva escuela mexicana, pese a la carente capacitación y formación que se ha dado. Ahí vamos aprendiendo cómo diseñar proyectos.
las metodologías sociolingüísticas, etcétera, etcétera. He estado leyendo las aportaciones que están haciendo las personas y todo el mundo habla de las bondades de una comunidad de aprendizaje, pero hay una constante. Hablamos de la dificultad que implica esto. Y bueno, quisiera que para que esto sea así como también más rico, si ustedes están busquen la página de Facebook, la de comunidad de docentes digitales, por aquí les están compartiendo el enlace, y si pueden igualmente compartir con otros docentes lo que ustedes están opinando, sería muy, muy conveniente que lo hicieran. Por aquí les copio el enlace que tenemos en Facebook para que lo puedan compartir ahí también su opinión. Coméntenlo en Facebook para que llegue a más docentes. Bueno, voy al punto siguiente. Yo he estado trabajando desde hace tiempo una propuesta que la conocí de manera directa de un gran profesional de la educación con quien hemos estado colaborando hace tiempo, que es el doctor Federico Malpica. Federico Malpica es mexicano de Querétaro, pero vive desde hace mucho tiempo en España. Y bueno, actualmente está ya en Finlandia. Estuvo en España y desde ahí de Barcelona empezaron a trabajar las comunidades profesionales de aprendizaje. Aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa es una comunidad de aprendizaje, así de manera general, comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje implica a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia, a las autoridades de otros ámbitos. Esa es una comunidad de aprendizaje. Pero si hablamos del consejo técnico, tendríamos que hablar de comunidad profesional de aprendizaje. Y una comunidad profesional de aprendizaje es un diálogo entre profesionales. Y tengo entendido que lo que se busca propiciar en el consejo técnico es un diálogo entre profesionales, básicamente entre directivos, docentes y ocasionalmente personal administrativo, pero de la misma escuela, un diálogo entre profesionales. Entonces, hay que hacer una distinción primero entre comunidad de aprendizaje y comunidad profesional de aprendizaje. Yo tengo claro que el consejo técnico se debe constituir en una comunidad profesional de aprendizaje. Ahora, de acuerdo a esa experiencia que les quiero compartir y que me parece muy relevante y muy aplicable, porque se parte del conocimiento del contexto, se proponen y se trabajó, se experimentó, se evaluó la experiencia y se llegó a la conclusión que estamos llegando. No es fácil, no es rápido. Sin embargo, es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, nos hablan de la importancia del trabajo colaborativo, entre todos el trabajo es más fácil, tenemos que intercambiar, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar en conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el punto es, ¿y cómo se logra formar un consejo técnico? ¿Cómo se logra constituir en una comunidad profesional de aprendizaje? ¿Qué fue lo que hicieron en esta experiencia? Y se los voy planteando porque son 4 pasos, 4 fases muy sencillas de entender, aunque cada una lleva su tiempo. Se las comento para que vean la viabilidad de ir trabajando poco a poco en ello. El primer paso, si queremos hacer que nuestro consejo técnico sea una comunidad profesional de aprendizaje, consiste en reconocernos diferentes. Reconocernos diferentes y aceptarnos diferentes. Primer requisito, reconocernos diferentes y aceptarnos diferentes. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué esto es difícil? A ver, porque está muy arraigada la cultura de decir, si a todos nos pagan igual, todos debemos rendir igual. Maestra, maestro, ¿tú crees que en ese colectivo docente al que tú perteneces van a rendir igual todos y van a hacer el trabajo de calidad igual todos y van a tener el mismo compromiso todos? Sí, definitivamente y siento desilusionarlos, esto es poco menos que imposible, ¿sí? Es decir, hagámonos como hacía el colibrí queriendo apagar el incendio, ¿no? Es decir, había quien veía un colibrí que andaba vuelta y vuelta con su piquito
cargando agua para querer apagar el incendio del bosque. Y le decían, ¿cómo crees, colibrí, que tú vas a apagar el incendio? Y él dice, no, yo nada más estoy haciendo mi parte. Yo estoy haciendo lo que me corresponde y lo que puedo, ¿sí? Entonces, esa parte tendríamos que asumirle, es decir, yo hago lo que está de mi parte, lo que es mi responsabilidad, cumplo y lo hago con calidad y con compromiso. Si otra persona no lo hace o no lo quiere hacer, bueno, cada quien asume en una comunidad profesional de aprendizaje de personas adultas, formados profesionalmente. Si alguien no quiere cumplir, bueno, esa parte va a ser un tanto difícil, pero el reconocernos diversos implica llevar a cabo técnicas de integración y conocimiento nuestro. Bueno, técnicas documentadas inclusive. Una de ellas la van a encontrar en una autora que se llama Sonia Reinaga y entre otros autores. Yo menciono una, pero hay otras. Se llama La historia de vida, historias de vida. Y las historias de vida consisten así sencillamente en reunirnos en consejo técnico y que cada uno platique qué fue lo que nos llevó a ser docentes, qué fue lo que nos motivó la carrera, cómo fue nuestra historia de vida. Y en esa historia de vida vamos tomando cuáles fueron los maestros que nos inspiraron, de dónde tomé el estilo docente que me caracteriza, cómo lo fui formando. O sea, nadie va a conocer mejor mi persona, mi personalidad, ¿sí? Mi personalidad profesional docente me refiero, que yo mismo. Entonces yo lo platico, yo lo abro, ¿sí? Pero con una sinceridad tal que si alguien llegó a la docencia por accidente, porque tenía vocación en otra carrera y no se le dio, y que decidió al final o llegó a la docencia por accidente y que sufre la docencia, pues que también lo abra, que también lo diga, ¿sí? Para poder entender, no justificar, entender simplemente el comportamiento, la falta de compromiso, ¿sí? Porque tú ves de repente a algunas personas de tu personal que por supuesto no están aquí porque no son de las personas que dedican tiempo de más a formarse, ¿sí? Pero los ves y dices, yo no sé por qué esta persona se hizo maestro, no sé por qué es maestro, ¿sí? No tiene capacidades desarrolladas, no tiene compromiso, no tiene vocación, no está dispuesto a hacer absolutamente nada en beneficio de los demás, de sus alumnos, sufre la docencia, está esperando el tiempo para jubilarse, ¿sí? Pero así como vamos a escuchar historias de estas, pues vamos a escuchar historias muy motivadoras, ¿sí? De personas que dicen, desde, es lo mejor que me ha pasado en la vida, el ser maestro ha sido lo más maravilloso que me ha ocurrido, veo a mis alumnos formados que me agradecen, que me buscan, veo a mis alumnos que se han proyectado en la vida, ¿sí? Ese tipo de historias, pero el primer paso es reconocernos diferentes, aceptarnos diferentes, darnos cuenta que la escuela es una diversidad que refleja la propia vida, ¿sí? Que refleja la esencia del ser humano, ¿sí? Con sus compromisos o falta de, con su entrega, con su vocación y su falta de vocación, pero es lo que tenemos, es lo que hay en el colectivo docente. Maestros muy empeñados en prepararse, otros apáticos a la actualización, otros apáticos al trabajo cotidiano, al compromiso docente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el abrirnos de capa, el tratar de sincerarnos entre nosotros, es un primer paso, ¿sí? Hablar de nuestra vocación, de nuestra forma de ser, de nuestro estilo docente, reconocernos quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? Porque confluimos en una escuela, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y eso, bueno, somos parte de la historia unos de otros. Sí, y eso es importante reconocerlo, hacer catarsis. Sí, esa es la primera condición. Para esto se requiere crear un ambiente de confianza. Y ese ambiente de confianza se genera de alguna manera por los propios compañeros o por la función directiva también, que es importante. Pero ese primer paso de que haya confianza, de que nos hablemos, de que sepamos qué hay detrás de la fachada de la maestra de segundo, del maestro de ciencias, es decir, que nos reconozcamos como personas.
¿sí? Esa es una primera condición. La segunda fase, ya una vez que se ha cumplido esta y que no es rápido tampoco, requiere irla trabajando, a veces se requiere más de un año de trabajo continuo. Pasamos ahora sí a la segunda parte. La segunda parte es, le llamo yo construcción social y consiste en el intercambio, consiste en la ayuda mutua, consiste en el dar a los otros lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo puedo, y también recibir de los otros aquello que pida, que solicite y que otros tienen. Es decir, aquí se trata de compartir experiencias, material didáctico, estrategias de trabajo exitosas, actividades diversas que nos han salido bien, proyectos, planeaciones, si quieren, ideas. Esto tiene que ver con el intercambio, con el enriquecimiento social. Es una fase un tanto difícil porque si no hemos trabajado la primera parte, hablamos aquí de una guerra de egos, hablamos aquí de individualismo, hablamos de egoísmo. Bueno, la primera fase, que es el abrirnos de capa, tiene esa finalidad, ¿sí? Reconocernos diferentes, aceptarnos diferentes. Y eso implicaría bajar la carga del ego y darnos cuenta que juntos somos mejor que cada uno de nosotros, ¿sí? Somos mejor siendo colectivo que siendo individualidades, ¿sí? Obviamente no me refiero a que dejemos de ser como somos, ¿no? Esa personalidad que cada quien tiene se va a llevar hasta la tumba. Dicen que genio y figura hasta la sepultura. Pero en este caso hablamos de intercambiar, de enriquecernos unos a otros. Ese enriquecimiento, maestras, maestras, necesita dos condiciones. La primera, generosidad para compartir, generosidad para dar, pero implica también humildad para recibir. Y la humildad implica decir, no sé. Humildad implica decir, se me acabaron las estrategias lúdicas, necesito que alguien me ayude con una actividad para empezar bien el día, para activar a mis alumnos, ¿sí? Sugiéranme algo para que mis alumnos trabajen en equipo, ¿sí? Y eso implica el auxilio, eso implica la colaboración. En algunas fases un poquito más, bueno, en algunos momentos un poquito más sofisticados de esta segunda fase, implica también la observación de prácticas entre iguales para que podamos detectar focos de intervención, de reflexión, hagamos ver a las otras personas y que tengamos también esa humildad, no esa soberbia académica que tenemos de que nadie me puede enseñar nada, no. Esa humildad para decir, ok, díganme lo que vieron y yo trataré de mejorar lo que ustedes hayan detectado como una situación a mejorar de mi persona, ¿no? Es decir, es intercambio, es enriquecimiento social, es ayudar a los otros y es dejarnos ayudar también. Y eso implica acabar con esos egos. Entonces, eso también lleva tiempo, implica técnicas de intervención, implica liderazgo. Y cuando digo liderazgo, no me refiero al liderazgo vertical, no me refiero a los directivos, me refiero a otros compañeros, ¿sí? Porque esa es una horizontalidad, un diálogo horizontal. La tercera fase, ya que intercambiamos, ya que nos enriquecimos mutuamente, pero ya que tenemos un clima de confianza para decirnos las cosas, para abrirnos de capa y que ya somos capaces de intercambiar y de construir socialmente, la tercera fase es una de las más importantes y un poquito escabrosas por el hecho de que implica intervenir horizontalmente para cambiar malos hábitos y malas actitudes. Es decir, en el colectivo docente tenemos claramente detectadas que hay actitudes y que hay hábitos de algunos compañeros que son nocivos, no los compañeros, los hábitos. Aquí no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la práctica, ¿sí?
Entonces, cuando vemos algún tipo de acciones u omisiones, ¿sí? Cuando vemos algún tipo de actitudes de algunos compañeros, todo mundo lo hablamos acá escondidas, lo hablamos en los pasillos, pero nadie se atreve a decirle de frente al compañero que la está regando, que está haciendo mal, que tiene una mala actitud, ¿sí? Que tiene una mala conducción de su práctica, ¿sí? En la escuela. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a esa conformación, a ese ambiente de confianza y somos capaces de intercambiar, la tercera fase es cambiar malos hábitos y malas actitudes de aquellas personas que están haciendo las cosas de manera indebida, afectando obviamente el trabajo colaborativo, afectando la imagen de la propia escuela, ¿sí? Y del colectivo docente, ¿sí? Entonces, cuando hablo de cambiar malos hábitos y malas actitudes de los propios docentes, del propio personal, me refiero a que esto se tiene que hacer de manera horizontal, por parte de los iguales. Está plenamente documentado de que las sanciones, de que las llamadas de atención y la aplicación de la norma no funciona. ¿Sí? Es decir, hay un montón de mecanismos de defensa también por parte de la persona que lleva a cabo esto, que hasta mide sus acciones y hasta provoca algún tipo de reacciones, sabiendo que no le van a hacer nada y sabiendo que no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, lo que funciona más es, de alguna forma, la presión horizontal de los propios compañeros, ¿sí? Los mismos compañeros están diciendo, oye, nos estás con tus acciones, omisiones, con tus actitudes, estás afectando a la colectividad, pero eso se construye a partir de la confianza. Para esto es importante darnos cuenta que cuando se interviene una práctica, una mala práctica, no nos estamos refiriendo a la persona, nos estamos refiriendo a la práctica, a lo que hacemos, a lo que nos une, al elemento unificador del colectivo. Es decir, estamos en una escuela no para llevar a cabo el culto a la personalidad, estamos en una escuela realizando una práctica que pretende ser educativa. Y digo pretende ser educativa porque a veces las acciones que hacemos no necesariamente educan, y que esa práctica que pretende ser educativa, bueno, tiene que ser cada vez mejor y va a ser cada vez mejor en la medida que se interviene, que se conoce, que se sistematiza y se interviene. Y una forma de hacerlo es a través de la intervención de los propios compañeros que desde fuera ven lo que está ocurriendo, pero es la práctica, no son cuestiones, es decir, no es un ataque a la persona, es una intervención a la práctica para tratar de mejorar. Y ese es el tercer elemento de la comunidad de aprendizaje. Incidir, intervenir para cambiar malos hábitos, malas actitudes, pero de manera horizontal. Los propios compañeros que se atreven a decir y que existan las condiciones para que quien es señalado también tenga la humildad, ¿sí? Y el compromiso de escuchar, porque es por el bien de la colectividad, porque es por el bien de la escuela, ¿sí? Y bueno, cuando se va trabajando paulatinamente ese ambiente de confianza, esa aceptación de la diversidad, ese intercambio, ese señalamiento de malos hábitos, malas actitudes, tenemos que llegar al punto de consolidación de una comunidad profesional de aprendizaje. Y esa consolidación de la comunidad profesional de aprendizaje implica que la colaboración es una regla, no es una excepción, que la colectividad es lo que figura más allá de la individualidad. Cuando una escuela funciona como una verdadera comunidad profesional de aprendizaje, las individualidades se difuminan, no desaparecen, pero sí se atenúan un poquito, al grado tal que los padres de familia dicen, quiero meter a mi hijo a esa escuela porque es una muy buena escuela. No dicen, quiero meter a mi hijo en esa escuela porque este es el maestro fulano, sutano, mengano, que son muy buenos maestros. O al revés, no quiero que mi hijo vaya a tal escuela porque ahí está el maestro tal o cual. ¿Sí?
Y ahí están las individualidades figurando más que la colectividad. Entonces, llegar a este punto, pues maestras, maestros, es llegar a trabajar ahora sí en conjunto y aprovechar esas bondades de la comunidad profesional de aprendizaje. ¿En dónde están las áreas de oportunidad? Y aquí me refiero a la autoridad, a la que propone mucho. Miren, cuando lleguemos a conformar una verdadera comunidad profesional de aprendizaje, la formación docente, la capacitación, las intervenciones van a venir de la base hacia la cúpula, es decir, seguimos recibiendo capacitación en cascada. Cuando se forman comunidades de aprendizaje, esa capacitación de formación es en manantial, es de la base hacia arriba. Y la participación docente se incrementa y las aportaciones de la comunidad se incrementan, ¿sí? Y de alguna manera se tiene la autoridad para decir, a ver, tenemos autonomía, sabemos qué nos duele, sabemos cuáles son los males que nos aquejan, dejen de estarnos dando las orientaciones para un listado de cursos, de temas que no son necesarios. Nosotros hacemos nuestra propia agenda. Nosotros llevamos a cabo nuestro propio camino porque somos una comunidad, porque somos maestros hechos y derechos, formados, maduros, con un profesionalismo tal que nos gobernamos solos, ¿sí? Entonces, bueno, estos son palabras mayores y es a lo que debemos llegar. Pues era lo que les queríamos, lo que les quería plantear, lo que quería que intercambiáramos, que fuéramos construyendo a través de esto. Y bueno, como aviso parroquial, quiero comentarles lo siguiente, maestros. Miren, eh, tenemos, y esto corran la voz, por favor, un diplomado en fortalecimiento del perfil profesional docente y directivo. Ese diplomado nos prepara, pero para mejorar las prácticas, para hacer mejor lo que hacemos. Y ese diplomado sirve para admisión, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, ¿sí? Garantizado. Porque hacemos una pausa cada vez que se va a presentar una evaluación y toda la semana le dedicamos un repaso intensivo para que vayan bien preparados. De verdad no saben qué satisfacción. Yo acabo de estar en Moroleón, lo decía hace rato, aquí hay personas de Moroleón, y las personas que se acercaron dijeron, yo tuve la promoción horizontal por el curso que tomamos con Decencia Digital. Yo logré mi dirección por este curso, logré mi supervisión por este curso, ¿no? Entonces, tenemos los días jueves de 8 a 9 y media de la noche este diplomado de fortalecimiento. Los miércoles, un día antes, los días miércoles igual de 8 a 9 y media, tenemos un diplomado de inteligencia artificial. Miren, esto va, maestras, maestros, de manera agigantada. Ese diplomado lo empezamos en septiembre, ¿saben? Y terminamos una primera ronda en diciembre. Pues ahora que lo quisimos volver a relanzar con el mismo programa de septiembre, ya no cabe, ya no funciona, porque ya hay nuevos avances, ya hay nuevas cosas y prácticamente el diplomado que empezó en enero, que empieza en enero, ya no es el mismo de septiembre y es otro, ¿sí? Porque vienen cosas nuevas. Sí, va a estar la doctora Ceci Frontera desde Argentina coordinando este diplomado junto con el licenciado César Velázquez y otros grandes invitados. Y van a ver qué interesante, qué herramientas se van a aprender para facilitar el trabajo, ¿sí? Y bueno, muchos de ustedes son miembros de nuestras maestrías, nuestros doctorados, la licenciatura en pedagogía. Y miren, corran la voz de esto que les voy a decir. Recientemente se anunció, el CENTE lo anuncia como un logro sindical, USICAM lo anuncia igualmente como también como una aportación, una oferta que va a hacer este año, pero díganle al prefecto de su escuela, si trabajan en secundaria, los prefectos, que ya pueden participar en USICAM este año por 12 horas, además de su plaza de prefectura, ¿sí? Y si ya tienen horas, pueden participar en incremento de horas. Y si el prefecto, los prefectos de su escuela secundaria no tienen preparación pedagógica, pero viven en la escuela y conocen la dinámica de la escuela, podemos hacer un proceso de preparación intensiva de 6 meses para que en 6 meses tengan
la licenciatura en pedagogía, ¿sí? Esto obviamente con una preparación intensiva, una nivelación pedagógica, esto para los prefectos, ¿no? Igual si hay maestros que tienen otra formación y quieren ser licenciados en pedagogía, pero ya tienen experiencia dando clases, también se pueden titular en 6 meses en la licenciatura en pedagogía. Tenemos la licenciatura, bueno, en línea los sábados de 8 a 10 de la mañana. Esta la pensamos mucho en los hijos de los maestros, porque saben que los hijos de los maestros acaban siendo maestros. Estudian derecho, estudian psicología, estudian otra cosa y acaban dando clases. O sea, aparte de su profesión y que son muy buenos en su profesión, pero esa vena de la enseñanza, esa vena de la docencia se lleva, se mama, se tiene desde la familia, ¿sí? Entonces yo les digo, pues de una vez que estudien la licenciatura en pedagogía, adicionalmente a la carrera que están estudiando los sábados de 8 a 10 de la mañana. Sí, un ratito, licenciatura en pedagogía también tenemos, ¿sí? Y bueno, tenemos maestrías y doctorados. Y bueno, finalizo comentando. Tenemos convenio con la sección 6 de Colima. Si son maestros de Colima, la sección 6 y la sección 39 de Colima, tenemos convenio y las secciones les ofrecen un 50% de descuento, una beca del 50%. Tenemos convenio con la sección 47 de Jalisco, también, la sección de maestros estatales de Jalisco. Tenemos convenio con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Tenemos convenio con el Congreso del Estado de Nayarit también. Y mañana vamos a firmar con Fundación Juan Rendón de Guanajuato para los maestros de Guanajuato. ¿Sí? Y bueno, estoy en pláticas con Veracruz también, con las secciones, la sección 32, a ver qué podemos lograr por ahí. ¿Sale? Maestros, maestros, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Espero, pues ya son las 9:08, se pasó rápido esta tertulia y les agradezco mucho, maestro Fedez Vinto. Ya lo vimos por allá en Colombia, paseándose por allá. Qué bueno, un gran maestra Estela, maestro Ponciano, maestra Imelda, José Centeno, siempre, siempre presente. Maestra Estela, igualmente hasta Delgado Terán, hasta Guerrero también. Sí, maestra Bonfi, qué gusto verlo también por allá. Saludos a todas y todos y nos vemos pronto. Éxito en su semana y en su consejo técnico del día viernes. Hasta la próxima.